Bueno, gente, en estos momentos me encuentro con el José, que me está acompañando en esta oportunidad, que él conoce o vino alguna vez a este lugar. Este es un sitio que está en abandono, cerca de la Cuesta Cardones, en el Palomar, Copiapó. Y la verdad es que es un sitio que se ha reportado mucho el llanto de una mujer, o como todos ustedes conocen, La Llorona. Así que vamos a esperar un momento acá, vamos a tratar de explorar un poquito el sitio que está en abandono y si tenemos un poco de suerte quizás escuchar el llanto de esta mujer que muchas personas la han escuchado detrás de las panderetas. Así que vamos. Efectivamente acá pareciera que no hay nadie. Claro. Incluso golpeamos la puerta y no había nadie. Circuito eléctrico y todo eso. Claro. Claro, y acá hay muchas casas, igual, como varios complejos. Lo otro sería golpear las puertas, ¿no? ¿Aló? No hay nadie. ¿No hay nadie? Nadie. Pero es que lo raro es que cierran bien la puerta, pero no hay nadie. Pues, Es un diario antiguo. muy antiguo. ¿De qué año son? No son tan... 2006. 2006. Mira esta botella. Es de la versión antigua de cristal. Claro. Entonces estoy en abandono este rato. Sí, mucho. Incluso hay un animal. No tiene callo. 98 dice ahí. 98. 3 del día 98. Entonces efectivamente está Tiene bastantes años ya de abandono. Cuidado, ¿no? Un poquito de cuidado. La historia de Venezuela. Claro. ¿Vemos cómo estaba? Sí, ahí. Ahí está completamente cerrado. Claro, Y vamos. esta casa que está esta de acá, que yo, ese en mi video, lo pude, o sea, golpeé dentro. Pero está abierta esa casa. Y acá no sé cómo bajar. Está por allá. Claro, no veía si alguien salía, po. Pero me dio miedo porque al momento de acercarme no sabía si iba a haber alguien dentro. Claro. Pero fue justo en esta ventana de acá. Ya, pero por lo menos tenemos indicios de que esto ya está en abandono hace rato. Sí. Esta fue la que yo dije halo y Acá había gente. sí, aquí debe haber alguien. ¿Aló? No hay nadie. Hay encendedores. Claro, pero hay como indicio de que alguien vive acá. Sí, de hecho en cualquier momento podría llegar alguien. Por eso estamos grabando esto así. Claro, no es tan tarde porque Más que nada veníamos por la leyenda de que cuentan de La Llorona. pero en cualquier momento puede llegar alguien. Ya, pues Llorona, manifiéstate. ¿Te imaginas ahora grita? En No, un no, caso no. X grita una mujer, ¿qué así? Ah, salió clickbait, Salió el mejor video del año. probablemente. O sea, puede pasar porque hay una mujer justo, una coincidencia, pero una mujer real.
que uno Vale. no sabe lo que puede pasar en estos lugares, pues, o sea, lo único que se espera realmente es lo que uno imagina, ¿no? Claro, Que es lo normal, que hayan ruidos extraños probablemente, o los ruidos de la carretera, o los ruidos de los frenos de algún camión, exacto. pero algo así como un grito podría ser algo más fuerte, porque Sí, es algo que acá en un lugar o en un peladero no va a pasar. claro. La bruja de Blair. Bueno, en este lugar el punto más o menos en donde la gente me explicaba que se escuchaba una mujer llorar, o como la conocen, la Llorona. Igual todavía es temprano. Estamos a escasos metros de la carretera de Cuesta Cardones en Copiapó, la que da justamente hacia el cementerio Mascotas. Y estamos esperando algún momento si algo se manifiesta en este sitio. Un perro acá sin un lado. Y por ejemplo esta puerta está tapiada. ¿Por qué será? ¿Habrá algo importante ahí? No, tampoco muy ¡Aló! tapiado. ¡Aló! ¡Aló, aló! Soy PC Gamer. Con esa grabáis lo que queráis. Podríamos invocarlo, ¿no? Ojitos están silbando, ojitos están silbando. Ya, retirada. Pero vamos allá. No, no. Pero es si recién eran silbidos más. Esa es la emoción, pues loco. Acá hay un pocito, ¿no? Hay un pozo. ¿Dónde llega? Ojo, cuidado, cuidado. Opa. No, esto es gigante abajo. ¿Qué esta weá, weón? De verdad ahora no sé qué decir. Porque esto no lo vi ese día. Mira, mira, mira. Oh, me asusté, pensé que era una lechuza, weón. Se cagaron, ¿viste? No la digo. Gracias. Me pasé los meos, las meas películas. A ver, bajémoslo. Ah, ¿verdad? Son estas cosas de agua. Nada raro. Había bien turbio de noche dentro del agua. Sí. Cuidado acá. Es un hoyo. Ten cuidado. Dale por delante. Acá debe ir gente porque hay un auto. ¡Aló! Se viene la masacre en Texas. Permiso. Uy. Era como un cartucho, ¿no? Pero. Opa. Vale amplio adentro, ¿no? Yo le entro. Pero Entra. tendré que alumbrarme un poquito. Claro, yo entro. Permiso, aló. Bueno, bueno. Pensar que alguien vive acá, pero
Nada, ¿Escuchaste, no? como un silbido, ¿no? Sí. Pero muy cerca. Raro, ¿no? Sí, bueno. Nosotros podríamos pensar que alguien vive acá, pero nada, ¿Escuchaste, no? como un silbido, ¿no? Sí. Pero muy cerca. No, ya esto puede pensar si es explorador urbano de verdad o no. No, hay que darle nomás. Oye, bien loco acá. Y de hecho lo que la gente no siente en este lugar es que hace mucha calor. Mucho calor. Demasiado sí, pero calor. No cacho por qué, bueno. Y cuando nosotros llegamos hacía harto frío, o sea, era un frío que te hacía ponerte el chaleco, pero de una. Sí. Ahora, full frío, ¿no? Full calor, digo. Y lo que sí vimos fue que en una de estas casas sí había una cama que vivía una persona, pero acá que está mucho más cubierto y yo pensaría que acá viviera alguien más que en la otra, ¿no? Claro. ¿Viste la Llorona? No, güey. No, y me tiro de hocico. Capaz que Sentémonos acá un ratito, sí. Seguro mi broma, la verdad. Sí, hay puros ratones, ¿no? Es que le damos con la Llorona porque, como les digo, acá se cuenta todavía que se escucha a una mujer llorar por eso, más que nada. Uy, bueno, se escuchan Escuchan muchas voces de cerca. Estamos súper lejos de la... de la civilización. Jueguen Yu-Gi-Oh! Que estoy chucha, weón. Yu-Gi-Oh. Viene un weón y le decimos, ¿por las buenas o las malas? Y el loco nos dice las malas. ¿Qué hacemos? Correr, pues. ¿Qué vamos? No sé si está tan accesible. Ah, pero está llegada hasta acá, esta casa. Sí, pues. Esta es otra casa, pues. Mmm. Es paralela a la que está ahí. ¿Te imaginas sale alguien acá? A ver, intentemos abrirla. Sabes que quitar esto, ¿no? Esto ya es otra cosa. Permiso. Cuidado con los gases. ¿Ah? ¿Hay gases? ¿Antes? Sí, cuidado, gases. Vemos un ratito. Está desde hace años que Sí. está cerrado, entonces el olor siempre. ¿Qué opina? No, déjame meterme ya. Está muy fuerte el olor, cuidado. Me queda afuera. Uy, weón. Está rígido. No hay nada. No. Potente. Y esa, mira, hay como una... La curiosidad de ver eso. No hay nada. Ahí, curiosa la casa. Sí, hay que dejar todo igual, ¿no? Si te das cuenta como que todas tienen algo... El olor, weón. A ver, espera. Dale, no, ponte cómodo, no. Tenemos esto ahí, ¿no? Ah, fuerte. No, muy fuerte, weón. Yo no vuelo mucho. ¿Verdad que tú tenés problemas? Sí. Pero sí sentí... como... Se sentía fuerte el olor, pero... No me daba nada, no me provocaba nada. Está bloqueado por dentro, ¿no? En una persona. Eso. ¿Cómo son baños? Son baños. ¿Escuchaste? Como que silban, no sé. ¿Y? No sé si nos verán de arriba, o sea, de abajo. Sí, tiene mejor baño que uno. Oye, harto lujo acá, ¿eh? Poco de poco. Ah, mira, acá hay un calendario de 2012. 2012. ¿Te atrevías a levantar eso o lo levanto yo? Ah, una mierda gigante. Uy, qué rico, loco. Oh, bacán.
¿Esto es una mansión para mí? Te iba a cerrar, ¿o no? Ahí está. Estamos... Si el loquito vive acá, pues ya. Hoy tiene la media mansión, el loquito vive bien. Acá hay cosas más actuales. Uy, ¿eso? ¿Comida, supongo? ¿Dónde? Acá. Debe ser un amarre, ¿no? Un tomate podrido. Sí, esta es una cocina parafina, parece, bueno. Sí. De hecho, la vez que yo grabé estaba lo mismo que ahora. Lo que sí no estaba la cama que está adentro ahora. Y esta puerta no ni la abrimos. No nos atrevimos. Bueno, gente, nos encontramos acá nuevamente en el sector de Cuesta Cardones, donde hay una planta minera abandonada, aparentemente abandonada. Estoy con el José acá. Y bueno, este es el segundo día de exploración. Es un lugar que incluso marcamos en una aplicación que se llama Abandoned World, para que la gente tenga cuidado, porque hay mucha presencia de jaurías de perros. Disculpen por la interrupción de este video, la hago súper corta, pero necesito que se bajen esta aplicación Abandoned World. Es una aplicación gratuita, no es una promoción pagada para mí, solamente la estoy recomendando para la gente que quiera salir a explorar y podamos ayudarnos entre exploradores, ya que como yo estuve en ese lugar, pude sacar una fotografía del sitio y también indicar los peligros y las cosas que encontrábamos en el mapa. Así que de esa forma, si alguien quiere viajar a algún lugar, va a aparecer en la aplicación las cosas que se pueden explorar en todo Chile. Así que la pueden descargar, la aplicación estaba casi muerta y por qué no revivirla acá en Chile. Recuerden, Abandoned World, seguramente voy a dejar un enlace en la descripción y sigamos con el video. Venimos un poco más tempranos que ayer, básicamente para averiguar un poco más de este lugar, que fue un lugar minero. Está todo oxidado, está todo abandonado, pero también hay presencia. Se nota acá que viene gente a tomar, a drogarse, como suele pasar en estos sitios, pero por sobre todo las leyendas, que es lo que importa también en este canal y en este sitio, en donde la gente reporta, justamente en estas paredes, que se escucha una mujer llorar. No hemos tenido la suerte con el José de escuchar nada, pero esperemos que esta vez se pueda escuchar algo, o al menos tener contacto con alguna entidad, o quizá otra cosa. Un amigo. Vivió un amigo que dijo que en esa área se escuchó como un grito de una mujer sollozando. Pero fue sector? más tirando por San Pedro, hacia las haciendas que hay allá. Ah, ya. Ahí se escuchó ese sonido. Claro, hay hartos puntos como de interés sobre lo que es La Llorona. Claro. Porque en este lugar tenemos que tener en cuenta y decirle a la gente también que es un lugar que frecuentaba mucho el psicópata de Copiapó en ese momento. Lo conocía demasiado, y un poco más arriba del cementerio de mascota también se han encontrado cosas, pues. Así que este lugar de la Cuesta Cardones tiene mucho misterio, mucho abandono, como pueden ver acá. Fíjense muy bien, todo esto está abandonado. Y vamos a tratar de subir hasta ahí. Ojalá los perros no hagan nada. Bueno, se han comportado por lo menos. Pero bueno, esa es la vida de la exploración urbana. Es complicado, más en lugares como este, que de verdad cuesta llegar a los sitios. La gente no muchas veces te da como una entrevista o te cuenta sobre la historia del lugar. Solamente encontramos una foto en Pinterest que salía como que era una planta minera abandonada, nada más. Pero bueno, hay que seguir indagando y lo que salga.
perrito, tiene pancito duro nada más. Se me olvidó traer comida. Las piedras están más blandas que ese pan. Venga. A ti te pegan, parece, Sí, que tiene pinta. Que es medio temeroso. Luisito. Venga. Mira, ven ahora, güey. Ahí. Tiene todo sucio, pues pega. ¿Cuándo? Aún esperando a la Llorona. No pasa nada con la Llorona. Debe haber una forma de invocarla. ¿A la Llorona? Que yo creo que más que la Llorona debe ser como una entidad como general. A mí me tinca que cuando muere una mujer de forma muy violenta queda como impregnada ese dolor y se manifiesta como en esos llantos. Me recuerda un video que hizo un youtuber respecto a eso de la vida en bucle, o sea, después de la muerte. Que hay como que, por ejemplo, cuando uno muere en un lugar haciendo cierta cosa, queda como en bucle el momento en el que muere. Claro. Entonces igual es interesante eso. Y puede que por eso es que se escuche el grito que muchas personas han escuchado acá abajo. Claro, lo mismo con las animitas, como que queda impregnado el dolor ahí, sí. Como que ronda siempre la persona en ese lugar. Bueno, en este mismo lugar ayer con el José, como que cuando nos metimos se escuchó algo por fuera. No recuerdo bien, pero seguramente quedó grabado también en el live que estábamos haciendo, porque estábamos grabando y a la vez haciendo un live. Estábamos muy desconcentrados, estábamos como Exactamente. muy pendientes de lo demás. Claro, más encima con el foco y todo. Pero este lugar como que nos dio más miedo. A ver si se puede grabar ahora de forma correcta. ¿Te llegó el olor a perro muerto o no? No siento muy bien los olores, pero sí percibo un poco ¿Hay algo muerto acá? la fragancia del... Pero sí, la otra vez, afuera, justo en este lugar, se sentía un olor a perro muerto, pero no hay ningún perro muerto alrededor. Puede haber una rata o algo. Puede ser. También nos salió un ratón por ahí. Tiene que haber sido una especie de bodega esto. Sí. Es como que No, está fuerte, weón. Está por acá. Quizá en el techo. sí, está con un tío ahí. O puede que entre todos los muebles que hay acá tirados. Igual esta estructura es como bien poco sólida. Como el olor entre... Debe ser algo en tierra. Porque se siente como el olor fuerte a la tierra, pero también como a podrido, cuando se mezcla. Debe haber algún animal sepultado por acá. Sí, probablemente. Y aparte con el calor que hace acá, se condensa mucho más el olor. Sí. Diario. ¿Un diario? Sí. Acá podemos saber algo de historia. 1995. Este sí que es viejito. Minami. O sea, algo que quiera decir qué significaba este lugar, o sea, Claro. para qué lo utilizaban. Esa es la idea de explorar sitios como este, que además no hay mucha información. Un diario del 95. Realmente de este lugar es la que menos información se puede encontrar Exacto. en internet. De hecho no hay nada.
Vamos a dejar en el mismo lugar. Mucho tiempo. Pero están todos desparramados para atrás. O sea, hay uno. Hay dos, ¿no? Cuidado que es del rincón. A mí me llama la atención ese olor tan fuerte. Yo creo que si no está acá, están por las sillas que hay allá atrás. Algo debe ver acá, sí. O en ese cajón de ahí. Bueno, por acá igual se puede ver. Esta hueá está más dura. Qué asco. Es como pelo, es como pelo. Sí. Es asqueroso. Acá, ¿Esto estaba lleno, no? Sí. Ahí está. Ojito. Ahí tirado. Y era un calendario igual. Para la niña. Pero sí, efectivamente hubo movimiento. De hecho hay mecheros, o sea, hay encendedores. ¿Aló? No, esto sí que está... Pensé que iba a ser diferente de lo de acá. Lo que encontramos. Voy a cerrar por si acaso. Sí. Voy a hacer que descubran que estamos acá. Acá sí que hay historia muy bonito. Acabamos de entrar a uno de los lugares que no habíamos podido entrar anoche. Hay que tener mucho cuidado. Acá puede haber mucha información del lugar. Pero ahí no se escuchan pasos arriba. ¿No escuchaste? Por arriba del techo mismo. A ver. Acá hay muchas revistas igual. Los nuevos Pentium. Del año 95. Igual que el diario. Esto está intacto, gente. Nadie ha entrado nunca acá. Pero nunca, nunca. ¿Qué es lo que hay allá? Mira, este se escucha como paso. No sé si Sí. soy yo, estoy loco. Mira, una lector de CD. Ah, chabón. Es un Smartcom. De ahí había un PC. Acá el baño. Típico baño de todos lados. Libros por todas partes. Enciclopedia. Aquí voy a tener que censurar eso sí, ya, sobre.
para motivarse, empezar bien el día. Tienen timbre y cosas ahí. Revistas antiguas. Esto es lo que me llama la atención, muchas revistas. El aburrimiento debió haber sido considerable. Acá está la cama de la persona que seguramente se quedaba cuidando, trabajando acá. Es como la garita de un guardia. Sí. ¿Tú escuchaste como paso? ¿Arriba? ¿En el techo? Sí. No creo que sea un gato subido. Sí, imposible. Esto es 2015, esto ya es como lo más reciente. Quizás de la fecha desde que cerró. Puede ser. Porque la foto de Pinterest es del 2013 y ya decía abandonado. Sí, pues. Pero quizás el guardia se quedó unos meses más cuidando el lugar. Después la empresa se dio cuenta que Puede ser. no tenía sentido seguir Mira, quedando ahí. esa casa. Eso te notaría. Eso puede ser. Voy a darme una idea de qué es el sitio. 24 de noviembre de 1997. Código de minería. Arma tu PC para jugar. Pensé que Estas son boletas. Sociedad Legal Minera Aurífera Jesús María. Ahí está, descubrimos el nombre. Costó. Jesús María. Eso es lo que necesitamos, pues saber el nombre de la. Pero Jesús María igual es la de ahí arriba, pues. Mm, Quizás tiene como es aurífera. Como trabaja en el oro. Entonces sigue activa, pero esta cerró. Claro. Vamos a la cámara, ¿no? Sí. Hace un calor acá fuerte. Y se imaginan la cantidad de tierra, de polvo. Hay muchas cosas acá que nos dan indicios que obviamente este fue un lugar de recepción. De Ahora cuidador. que hay azúcar, pues. Sí, hay café igual ahí. Como su cafecito. Más vencido el café. Demasiado lo que me llamó la atención era que había muchas revistas, mucha Hay currículums. agricultura. Todo tratado. Miniatura. Creo que son fotos de índole. Ah, chuta. No, pero ahí vamos a censurar. No, tiene pinta de ser me de gusta, persona. me gusta eso. Me gusta esto. Ah, pero esto. Fíjate la caja entera. ¿Qué te acabo, no? Sí, eso sí es de la minera. Pero mira, acá se pueden ver el tiempo donde funcionaba Claro. la minera. No, ya esta no creo que sea minera, bueno. No tiene pinta de. No mucho. Y acá hay otra. No me voy a separar la imagen. Mira, acá hay otra de maquinaria. Una Polaroid. Debe ser del familiar en ese tiempo. Bueno, tiene más fotos de mujeres que de las Calendario de 1994. Tenía demasiadas fotos. Calendario de 1994, donde nací yo. Y sale una mujer muy linda, por cierto. Sí. Lo dudaste, ojo. No, no la vi. Pues. Estaba viendo. En esto no. Pero son calendarios, pues, si te das cuenta, para atrás. Un calendario. Son estas Polaroid que encontramos. Esa no. Esta. Seguramente de la familia, pero esto de acá. Mira, ahí está el árbol de ahí. Sí, porque está afuera. Pero ahí está bien. Pero son puros calendarios, o sea que ellos le dan. Esto es historia pura. Eso. También. Mira acá donde estábamos recién, gente. Fíjense. Mira, esa es la maquinaria. Acá ya conocemos lo que fue la historia de todo esto. Ya está oxidado todo esto, pero no, esto no debe ser del año 90, creo yo. Debe ser. Sí, porque igual de todas maneras estaba oxidado, pero se ve que ni siquiera todavía existía el palomar. Hay muchas. Mira. Ahí está la garita de afuera. La garita. Acá podemos encontrar mucho
Claro, están un montón de fotos de la... Están prácticamente nuevas las fotos. Hay un caballero trabajando. No, esto tiene que ser de los 80. Mira, Por la esta es más vestimenta. clara. Por la vestimenta. Esto ya está... No entiendo, bueno. Si estaba en abandono tanto tiempo. Sí, porque aquí ya se ve abandonado, pues son fotos Sí, antiguas. Pues. Se veía que estaban en Hochschild, ¿en qué año? Mira. Ah, no. Mira ahí la cara de un caballero. ¿No es la pieza en que entramos? ¿Esta? ¿Es la que entraste tú? Parece que sí. Pero es difícil verlas porque aunque sean actuales son como fotos bien chiquititas. No abarcan mucho. Mira, menos mal removiste ahí porque habían varias fotos, incluso hay los trabajadores. Y justo Plano. ya está lavando. ¿Es un plano? Oh, shit. Bueno, gente, gracias al José que está acá, pudimos rescatar un poco de la historia de lo que fue este lugar en fotografía y también en algunos documentos. Y bueno, y revivir un poco este lugar que aparentemente ya parecía en un abandono absoluto, que ya nadie más tenía información. Llegamos con una foto de Pinterest y nos fuimos con harta información de lo que fue este lugar, hasta más o menos años que operó, y seguramente este sitio esconde mucha más historia. Así como otros sitios que están un poco más arriba de Cuesta Cardones, y esta tiene que haber sido la oficina como la principal, de la persona que cuidaba, donde llegaban los trabajadores también acá. Así que seguramente vamos a volver y vamos a tener mayor información. Así que nos vemos. El balance blanco. Ah, ya. Nos vemos muy amarillos. ¿En Cine Like igual? Sí. Estamos llegando a la anomalía junto al José, Hola. que marcó randonáutica por este lugar. Es un camino alterno que es de tierra y es justamente acá. Acá tenemos que parar. Mira, Estamos justo en el punto. y todo eso viene siendo Cerro Imán. Sí. Este es el lugar. Ah, mira, ahí de está, hecho, ahí ahí está el está cerro, o sea, está el ojo de... la laguna. Sí. Y nos marca acá, bueno. ¿Qué habrá acá? Salgamos a ver. Con las luces, ¿no? Nos bajamos, ¿no? Ya, y eso. Vámonos a ¿El ver foco qué hay. estaba atrás o lo tengo yo? Creo que te lo pasé, lo guardaste. Hace mucho frío acá, sí. Sí, está muy helado. Estamos justo en el punto donde marcó randonáutica. Estamos justamente en el lugar que marca randonáutica. En medio de la nada. Solamente queda buscar si hay alguna anomalía, como dice acá. De cosas. Vamos a ver si encontramos algo porque igual está oscuro. No sabemos qué es lo que se puede encontrar. Y eso. Escúchate, ¿Todavía se escucha? como un teléfono. Buen montaje, Enzo. No, pero qué raro. No fue como una ruta como oficial, sino que era algo como en paralelo y obviamente no estaba pavimentado por acá y nos mandó a este sitio, exacto. Qué raro el sonido que escuchamos. Era como un pe. Sí, es como cuando hay un GPS que está buscando algo así, un radar, por así decirlo. Creo que alguien se sienta acá y admira el atardecer. Claro. No sé, pero... Igual puede ser un punto referencial lo que te marca randonáutica, pero en los alrededores son javas. Sí. Puede que los alrededores esté lo que estoy buscando. Está fuerte. Está fuerte el ambiente más que el frío.
Estar en un lugar tan oscuro, sin luces, sin saber qué estamos buscando, Exacto. te da como esa impresión de terror, po, de miedo. Bueno, este es el punto exacto donde marca Randonáutica. Obviamente esta aplicación no es como que va a ser exacto siempre o va a encontrar siempre alguna anomalía. En esta oportunidad fue anomalía, la voy a crear como un reporte también acá para que quede guardado. Pueden agregar fotografías también, pero lo vamos a dejar así como un reporte. Y bueno, no sé, no hemos visto nada extraño, pero vamos a seguir utilizándola para ver si en el radio de 1000 metros que hay se puede captar algo. Bueno gente, lamento que este video se esté haciendo tan largo, pero luego de jugar Randonáutica nos fuimos a una casa abandonada en donde comenzamos a hacer un directo nuevamente, mucha gente se unió y luego de eso el brujo se unió con nosotros y otra persona más que estaba viendo el directo se unió también a la exploración. Así que desde ahí comenzamos a hacer otro tipo de ruta y al final terminamos en un lugar en donde comentamos sobre algunas cosas que la gente estaba preguntándole al brujo en ese momento. Yo sí caigo. ¿Acá? Habría que ver si la podemos. Está un poco bloqueada, la verdad. Sí. Se ve bien. Gigante. Por acá es más accesible. Si llegáramos a abrir una ventana, o la misma puerta. ¿Percibe algo acá o no? No, está demasiado tranquilo. ¿Cuántos baños he encontrado hoy día? Llevamos varios. ¿Qué de baño encontró? Subir con el auto más chico, ni cagando. Ni cagando. Quedamos para la cama. ¿No se ve la profundidad? Oye, mira. ¿Cachai esos tambores que están ahí? Sí, sí. Me ve que hay gente adentro. Eso no estaba antes. Po. Se imagina. Pero dime, ¿por qué van a tirar algo aquí?
Posible, ¿no? Habría que ir a buscarlos, ¿no? Sí, ¿cómo? Pues para ir buscando. Por ejemplo, yo tengo un altar en la casa que con una entidad que trabajo yo, y esa es la que me protege a mí generalmente. ¿El nombre no se puede decir? No, porque la entidad con la que trabajo yo no me deja. Sí, hay ciertas cosas que a mí me gustaría decir, pero como estamos muy masivamente hablando, no se puede. Ya. Claro, con mucha gente en vivo, Sí, más que nada. pero eso, pues generalmente los brujos pactan con una entidad para protección y para poder, dependiendo de lo que trabajan. ¿Y qué pasa si ese pacto se acaba por algún motivo? Te cobra la deuda. Pero la deuda ¿cuál sería en este caso? Dependiendo de la entidad, pero generalmente te acorta la vida. Tenía una esperanza de vida, no sé, pues de 70 años, baja a 40, te quita la mitad. ¿Y eso puede ser por enfermedad o por accidente repentino? Te roba, como comúnmente se dice, la energía vital. Ok. Y también se llama los vampiros energéticos, o hay brujos que raptan gente para robarle la energía. Y ellos viven más años. Hicieron una pregunta acá de qué es lo que ocurría en caso de un eclipse para un brujo. El eclipse es como la mejor oportunidad para hacer pactos o contentar a entidades, porque el eclipse como todos saben, se junta mucha energía. Y de ahí es una oportunidad perfecta para hacer rituales. Por eso son tan sagradas las culturas antiguas. Preguntan igual, ¿es necesario bautizar a una persona? Depende de la creencia. Por Si ejemplo, tú tenés cristiano. la creencia cristiana, sí se tiene que hacer el bautizo para protección. De hecho, el ritualismo que se ha perdido mucho ahora, que la gente no va a la iglesia, la gente no cree en nada, ¿cachai? Eso facilita mucho la pega al brujo, porque la gente no se protege con divinidad. Entonces el dejar de creer, el perder los ritos, es algo muy importante, porque te pueden robar la energía como quieran las otras personas, otros brujos, otras entidades. Claro. Y me preguntaron igual, ¿tú como brujo tienes una religión en sí? Mira, yo personalmente se podría decir que me apego más a la religión cristiana por un tema del contacto que tuve desde pequeño. ¿Eso influye mucho cuando soy pequeño? Sí, en realidad sí, pero lo que más influye, como te digo yo, es la cultura y la creencia, porque, por ejemplo, acá en Chile nosotros creemos más en el cristianismo, en el tema de las vírgenes, que es más fuerte, y también está la religión evangélica. Pero si vamos más a Centroamérica no es tan fuerte y ya se ve más otro tipo de creencias distintas. Por ejemplo, tasa la muerte, que en el fondo es el camuflaje de una entidad de la muerte. Como conocen los narcos, que se ponen las medallas que tienen sal la muerte, y pues ellos pueden evitar la muerte. Generalmente el narco trabaja con sal la muerte. Sí. Hay gente igual que pregunta que hay algunas personas que pueden atraer ciertas entidades y otras personas no. Sí, eso pasa. Pero como te digo, eso pasa porque hay personas que emiten más energía. Cuando estáis como en depresión, con tristeza, cuando tenéis ciertos problemas emocionales, tú tiendes a generar energía, porque cuando estás triste tú generas una vibración. Al igual que cuando estás alegre, pero es de una distinta onda. Pero generalmente cuando estás con bajas vibraciones, o estás triste, depresión, miedo, eso atrae las entidades, porque tú estás liberando tu energía, la estás regalando al mundo. Ahí, con el miedo liberáis sensación y también liberáis energía. Mira, acá hay una pregunta igual que me pareció bastante interesante, que dice: expongo mucho a mi hijo si no está bautizado al llevarlo al cementerio a ver a nuestros muertos. Sí, porque no tiene una protección. Porque el bautismo se hizo para bloquear el tercer ojo. Bueno, lo voy a decir nomás. Por eso se hace la cruz en la frente, o se genera el ritual de bautismo, para que la persona se genere una protección, y ese ritual bloquea el tercer ojo o la sensibilidad. Entonces eso hace que el niño también baje el tema de la percepción que tiene.
Pero también si es que lo llevan al cementerio, dependiendo de la creencia de la persona, eso es muy importante. Si la persona no cree, no sirve de nada porque no está trayendo a la entidad. No. A la entidad protectora, por ejemplo, que puede ser un ángel, una virgen o Jesús. Bueno, acá hay alguien que dice: una conocida atrae entidades y yo las repelo naturalmente. ¿Por qué? Puta, eso yo lo expliqué el otro día y leí los comentarios del video y bueno, la gente opina lo que quiera, pero por ejemplo pueden haber dos opciones. Una es de que ella tenga un ángel guardián y ese ángel guardián o alguien que la protege la repele. Puede ser un familiar muerto o posiblemente que algún antepasado de ella haya sido un brujo y la esté protegiendo. Y la otra persona que atrae entidades, ella, ¿cómo explicarlo para que la gente lo entienda? Tiende a liberar su energía, no retiene. O es muy sensible, tiene una hipersensibilidad y eso atrae a las entidades, porque las entidades buscan comunicarse con uno. Entonces seguramente ella logra percibirlo o logra ver la entidad y esta entidad, como se pueden comunicar con ella, se acercan. Pues no me creyeron. Como que decía mentira y después como que no me tomaran en serio, entonces yo después, ya con el tiempo fui creciendo y ya dejé de hablar de este tema con ellos. Porque te tienden a tildar como loco o si no se empiezan a asustar porque yo siempre decía, oye, ese vecino se va a morir y a las 2 semanas se murió. ¿Pero eso eran pensamientos o sueños? No, pues lo veíamos. Si una persona cuando se va a morir siempre lo sigue una sombra negra. Aparece detrás de él. Preguntan acá si tú puedes identificar a otros brujos cercanos a ti. Sí, uno los puede identificar. Se siente con la presencia nomás. Son una presencia distinta. Generalmente el brujo tiene la sangre pesada, como se dice. Es una presencia como más fuerte, un poco más intimidante. A veces las personas se intimidan con ellos. Pero es sencillo, al verlo una persona normal, al mirar a los ojos, va a sentir algo extraño. Problemas espirituales, cosas así, caí en depresión, cualquiera te puede agarrar. Pues un brujo que está buscando gente para robarle energía o para hacer lo que él quiera, la gente cae. Él tiene incertidumbre, como confuso. El amigo Claudio. Puede ser. ¿Y él? No, él sigue con vergüenza. Sí, se nota. Tú seguís con vergüenza por el tema del viejo del vagabundo. ¿Verdad? Ojito. Hola, ¿cómo estás? Andamos por acá caminando un rato. Gracias. ¿Por qué arrancaste, weón? ¿No servís para la exploración, weón? No, yo me voy. Hola, weón. Concha su madre. No lo esperaba, de verdad. Yo dije, no, hacer todas esas charas que siempre hacen, no. Yo dije, puta, el compa me va a apañar. Miré para atrás, no había nadie. Me va a apañar, yo estaba allá en mi casa. ¿Verdad? No, y tú en eso estáis sereno, así como, aquí no pasa nada. Está acostumbrado a estos temas. Estáis como tranquilo, pero igual estáis entretenido. Puta, es como... Es buena pregunta esa, pero ¿cómo decirlo? Las personas que no tienen aura, una que están cerca de morir, o que son otra cosa que no es humano. El O sea, José no tiene aura. No, pues.
Ya me la consumió Lo acaba de perder. Ya. Acaba de perder con el vagabundo. Dignidad no aura, po. No, pero realmente la gente que no percibe el aura es porque es un demonio o es un ¿Que no percibe o no tiene? que no tiene. Que no tiene aura, que no generalmente no puede ser un demonio, puede ser otra cosa. Es que lo que pasa cuando desarrollas el tema de la percepción, o como se dice vulgarmente, el tercer ojo, veis más cosas que demonios. Veis otras cosas. Bueno, acá dice. Espérame, se me perdió la pregunta. Generalmente el brujo negro somete a un espíritu. Yo le pregunto si quiere hacerlo. Mira, si yo por ejemplo te digo, a un caso hipotético, yo te pago a ti y te digo, hazme este trabajo con un alma del cementerio, una persona que haya sido maligna, que tenga una energía negativa, pero para acabar con otra persona, para rematarla. ¿Se puede hacer? Sí, Ya, pues, hay que hacerlo. sí se puede. El tema del vudú y todo. Sí. Sí, lo que pasa es que generalmente cuando se hace eso, la persona que es objetivo de la magia pierde la voluntad y hace acciones involuntarias. Pero es literal que esa entidad, ese muerto, lo sigue a esa persona. Se le aferra, le quita la energía, Lo intenta poseer. lo intenta poseer. Me interesa harto es el tema de los muertos, bueno, o sea, de poder como contactar con los muertos y poder utilizarlos de algún modo para hacer cosas. Yo sé que se puede hacer o gente lo está haciendo. Sí se puede hacer. De hecho, podí llamar a un muerto y lograr como convocarlo y que logre conversar contigo. ¿Qué tipo de herramientas se pueden nombrar como como estamos en directo, qué necesitas tú como para poder hacerlo? Un objeto de la persona que quieras invocar. ¿Ya? ¿De la persona muerta? Sí. Ya. Necesitas algo que tuvo el envío. ¿Por eso también hay tanta profanación? Exacto. Entonces, por ejemplo, sí, pues, si alguien que era un asesino murió y el brujo lo encuentra y te saca un trozo de hueso de él y con eso puede invocarlo. Interesante, ¿eh? Está bueno eso. Porque es un catalizador para llegar al alma. Por eso hay tanta como profanación a veces en ciertos lugares. Sí, pues. Sí, por eso yo he visto tanta profanación, digo, es raro. No creo que solamente le quieran robar Pero un es objeto. la tumba, pues no es en todos lados, es en No, ciertos pues, lugares. no, en ciertos lugares. Deben tener definido a qué persona. Sí, Son dirigidos todos los ataques. o algún brujo estaba enterrado ahí, o algún asesino, o alguien estuvo enterrado ahí. O Claro. Una persona que fue, porque ellos, algún estímulo, y empecé a sentir todos los ruidos internos del corazón, la sangre, Flujo ¿cachai? sanguíneo. Y baja el filtro. Esto es lo mismo, pero del sentido extrasensorial que te digo yo, de la percepción. Se va a apagar el celular, bueno. Pero la última pregunta sería como, ¿se puede hacer una pelea de brujos o no? O sea, si tenemos un brujo frente a frente, ¿se podría haber una lucha energética inmediatamente o todo es de larga distancia nomás? Generalmente cuando yo me encontraba con un brujo, usaba a las entidades que tengo contratadas para atacarlo. Claro. Pregunta Stardock si se